Hola, en este vídeo se hablará de los aztecas, mayas e incas. Mayas. Fueron una de las más brillantes y poderosas culturas conocidas de Mesoamérica. Su civilización se extendió por un período de 3000 años. Dominaban un lenguaje escrito, eran hábiles arquitectos, arriesgados comerciantes y talentosos artistas. La civilización maya se extendió por el sur de Yucatán, parte de Guatemala y Honduras. La sociedad maya. Los mayas nunca formaron un imperio, las distintas ciudades eran independientes entre sí y se mantuvieron en guerras permanentes. Si bien compartieron una misma lengua y similares rasgos culturales, nunca llegaron a la unidad política. Los grupos mayas se caracterizaban por una considerable diferencia de estatus social, visible en la arquitectura residencial, los entierros y los objetos de valor. Las diferencias de clase estaban bien marcadas entre la élite política religiosa y el campesinado. Los estados mayas eran teocráticos. Economía maya. La economía maya estuvo determinada por las actividades como la agricultura, la caza, la pesca, el comercio y la domesticación de animales. La agricultura. Los mayas fueron básicamente agricultores, y su principal cultivo era el maíz utilizando la técnica de la rosa. La técnica de la rosa consiste en cortar y quemar el monte antes de sembrar. En los últimos años se ha puesto en duda esta técnica debido a que agota los suelos y obliga al campesino a desplazarse cada 2 o 3 años en busca de nuevas tierras. Asimismo, cultivaban frijoles, caco, camote, calabaza, chile, aguacate, marañón y guayaba, tabaco y algodón. El comercio maya. Ellos comercializaban con caco, que era su principal producto, artículos de cuero, cestas, tejidos bordados, cerámica pintada, miel, cera, pescado, venados, armas, sal. Se realizaba por vías terrestres o vía fluvial. Gran parte del comercio se efectuaba por trueque, sobre todo el comercio local, en que eran los productores mismos los que se encontraban para intercambiar producto. Conocimientos científicos de los mayas en varias ramas o campos del saber adquirieron un nivel admirable, entre ellos están las matemáticas, astronomía, el calendario, la escritura, la arquitectura, la cerámica y la medicina. Religión y mitología maya. La religión jugaba un papel muy importante en la vida diaria y todas las actividades. El sacerdote, que llegó a ser una figura muy poderosa durante el período clásico, guiaba la vida espiritual de la comunidad. Se representaban ritos específicos para llamar la atención de las deidades. Los aztecas. Tenochtitlan. Es la ciudad capital del Imperio Azteca. Fue fundada en el año de 1325 DC sobre un islote ubicado en uno de los 3 lagos que conformaban la cuenca de México. Un grupo de disidentes abandonó un lugar llamado Aztlán, en busca de la tierra prometida. Eran conocidos como una tribu guerrera nómada de cazadores y recolectores que provenían de la región semiárida del norte de México. Iban guiados por su dios patrono, Huitzilopochtli. Templo Mayor. Es el edificio más importante de Tenochtitlan, por lo que se encuentra al centro de la ciudad. Tlaloc. Dios de la lluvia, señor del rayo, del trueno, del relámpago. Tlaloc, el que hace fluir los manantiales de las montañas. Temido por su cólera expresada en los relámpagos, Tlaloc causaba la muerte por medio del rayo o del ahogamiento. También era venerado por expresar su generosidad al enviar la lluvia. Se representa comúnmente como un ser con anteojeras, bigotera y largos colmillos. Huitzilopochtli, también llamado Mexigli, es el dios protector del pueblo mexica. Era quien diariamente, con su carácter de sol, vencía a las tinieblas de la noche. Es por ello que Huitzilopochtli era considerado dios de la guerra y del sol, así como patrono de los mexicas. Fundación y población. Los aztecas, la última tribu en migrar de Aztlán, peregrinaron durante 2 siglos antes de encontrar el lugar donde asentarse. Según el Códice Mendocino, el 18 de julio de 1325, Tenoch y su tribu encontraron la señal que les prometió el dios Huitzilopochtli para identificar su tierra prometida. El Imperio Inca.
El inicio de la civilización incaica se remontaría aproximadamente al año 1100 de nuestra era, aunque este supuesto inicio está basado, como suele ser habitual, en una leyenda. Organización del poder. El Inca y la nobleza. El soberano, cuya denominación era Sapa Inca, utilizaba varias insignias de poder, entre las cuales se distinguía la mascapaicha que usaba sobre su cabeza, y que solía estar coronada por 2 plumas de un exótico pájaro. También su vestuario debía diferenciarlo de los demás mortales, ya que él estaba situado por encima de todos, llevaba una túnica sin mangas que le llegaba hasta las rodillas, confeccionada con telas de lana de vicuña, de la más alta calidad, cubierta por una capa. Calzaba unas sandalias de lana, normalmente blanca. Entre otras cosas, inspeccionar la construcción de palacios, obras públicas de importancia estratégica y militar, y en épocas de guerra, llegaba a acompañar a sus ejércitos. Trabajo, justicia, vida social. En el imperio inca, pocas cosas resultaron tan importantes para el Estado como el respeto a las leyes, y a sus efectos, se organizó un aceitado sistema de leyes y durísimos castigos para los que las violaran. En las ciudades y pueblos del interior del imperio había organismos similares a tribunales que entendían en delitos leves, y los gobernadores de los distritos se erigían en jueces superiores cuando se trataba de delitos graves. Existían pocas leyes, casi todas de carácter penal, como las que castigaban el homicidio, el robo y el adulterio, delitos que tenían penas tremendas, aunque podían existir ciertos atenuantes, por ejemplo para aquel que robara comida por necesidad. El hablar en contra de la figura del Inca, la sedición, la blasfemia en contra del sol era penado con la pena de muerte, pero también podían serlo otros delitos relacionados con la organización y el funcionamiento de la maquinaria estatal, como destruir puentes y caminos, sembradíos, edificios públicos, árboles frutales. Después. Religión. Todas las actividades de esta civilización estaban imbuidas de religión, todo era místico y, de una forma u otra, todo tenía origen o destino divino. El espíritu profundamente religioso del pueblo era exacerbado por la acción del Estado para que constantemente se profundizara aún más y más, diseñando una intrincada parafernalia de dioses, ritos y ofrendas sin los cuales era imposible llevar adelante la vida sin verse afectado por poderosas fuerzas sobrenaturales. El temor a lo desconocido promovido en el pueblo por la religión oficial, operaba como elemento fundamental para la unidad del imperio y la dominación de las enormes masas que lo conformaban. De tal forma, el gobierno incaico constituyó una absoluta teocracia, sumamente opresiva. No existe una absoluta claridad sobre muchos aspectos de la ideología religiosa de los incas, y se estima que existían algunas diferencias esenciales entre el culto de la élite imperial y el que desarrollaban las masas rurales.